Hola, bienvenidos al nuevo tutorial que les voy a realizar para habilitar e instalar el motor de base de datos MySQL con PHP 7. Por defecto, si intentamos habilitar la extensión de PDO con MySQL en PHP 7, nos va a generar un error. Vamos a hacer los pasos para que sepan cómo podrán habilitar en su servidor o en su máquina de desarrollo el motor de base de datos de MySQL para hacer ejemplos y estudiar si necesitan hacer algo o cualquier otra cosa. Para habilitar el MySQL necesitamos irnos al archivo php.ini dentro de la carpeta de instalación del PHP. Me voy a C, luego a PHP 7, donde está por defecto instalado nuestra versión de PHP. Ubicamos el archivo el php.ini original, vamos acá, lo abrimos con el editor avanzado que tengan, no lo abran con bloc de notas porque no les formatea bien el texto. Y aquí tenemos, si quieren pueden buscar extension, dos puntos, le dan enter y empiezan a buscar en donde aparezcan las librerías. En este caso aquí están las extensiones de Windows. ¿Cuál necesitamos? Vamos a trabajar con PDO, que va a ser nuestro API para el acceso a conexiones de base de datos, que es PHP Data Object, y vamos a habilitar mysql.dll. Desconectamos aquí, le damos guardar, vamos a la consola de servicios de Windows, ubicamos nuestro servicio de Apache, vamos a detenerlo y luego lo iniciamos. Como pueden ver, Windows no pudo iniciar el servicio de Apache 2.4. Este error se está generando porque no está encontrando la librería o el directorio. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero ubicar nuestro directorio de librerías de PHP. Nos vamos a la carpeta de PHP donde que tengamos instalado y ubicamos a ext. Aquí, como podemos ver, tenemos todas las librerías habilitadas de PHP para diferentes cosas. En nuestro caso estamos ubicando la de PDO para conectarnos a MySQL y verificamos que sí existe la librería. ¿Qué necesitamos hacer? Tomamos la ruta del directorio donde tengamos todas nuestras librerías para PHP, librerías o extensiones. Luego regresamos al archivo php.ini y buscamos la propiedad que se llama extension-dir. Aquí la encontramos, por defecto está comentada, no existe. Entonces, la creamos. Extension-dir va a ser igual a, y pegamos la ruta de las extensiones de PHP. Aquí tenemos que cambiarle el backslash por slash. Listo. Verificamos que nuestra librería de PDO MySQL está habilitada. Aquí está. Ok, guardamos el archivo de php.ini de configuración de PHP. Podemos cerrar acá. Vamos nuevamente al servicio de Apache y le damos iniciar. Ok, ahí el servicio está en ejecución. No nos mostró el error de inicialización de servicio y podemos validar que se encuentre habilitada la librería PDO y además tenga el acceso con MySQL. Vamos a crear un archivo que se llama aquí mysql.php. Acá
necesitamos comprobar que se habilitó la librería de PDO con el driver de MySQL. Hacemos un PHP info, lo ejecutamos en nuestro navegador mysql.php. Aquí abajo nos lista toda la configuración de PHP que está activa. Nos vamos hasta PDO. Aquí está PDO y aquí tenemos nuestro driver de PDO MySQL para el acceso a bases de datos de MySQL. Aquí tenemos la versión del API instalado, 7 de abril del 2015. No es necesario realizar ningún cambio. Luego, ¿qué necesitamos? Vamos a descargar desde la página de MySQL el motor de base de datos. Nos vamos a www.mysql.com, nos vamos a la sección de downloads o descargas. Aquí nos aparece información acerca de la versión Enterprise Edition o la versión comercial. Nosotros vamos a trabajar con la versión Community. Acá vamos a la primera opción, MySQL Community Server. Aquí seleccionamos Windows. Estamos trabajando sobre Windows 10, pero de igual forma funciona con Windows 7, Windows 8. Como ven, aquí dice Windows 32 bits instalador MSI. Aquí le damos descargar. En las versiones de descarga de la versión 5.7.10, que es la versión actual de MySQL, nos lista las versiones de 32 bits, pero si leemos la nota que tenemos aquí anteriormente, nos dice que el instalador de MySQL es de 32 bits, pero la instalación será tanto de 32 o 64 bits como sea necesaria. Seleccionamos aquí la versión de abajo que pesa 371 megas. ¿Por qué? Porque esta es una versión web que se descarga un ejecutable y luego se van descargando los componentes según la instalación. Presionamos aquí en download. Acá la página nos dice que si nos queremos registrar o queremos iniciar sesión con un usuario y clave previamente registrado, pero no es es opcional este paso, porque le podemos decir acá abajo: no gracias, quiero empezar mi descarga. Aquí empezamos la descarga. Para no esperar todo este tiempo, ya la había descargado previamente y aquí tenemos el instalador. Vamos a realizar la instalación de MySQL. Esperamos que cargue el instalador. Y vamos a instalar la versión de MySQL con todas las opciones y parámetros por defecto. No le vamos a hacer ningún cambio al usuario root, que por defecto viene sin clave. Le vamos a asignar la clave que ustedes deseen, o acá le vamos a utilizar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para el ejemplo práctico desde el archivo PHP. Aquí aceptamos las licencias, los términos o los acuerdos del motor, le damos siguiente. Acá nos pregunta qué tipo de instalación deseamos realizar. Voy a seleccionar la opción de desarrollo, le damos siguiente. Aquí nos muestra los requerimientos que necesita el motor. Le damos, hay unos productos que el instalador necesita. Nosotros lo podemos verificar. No vamos a hacer nada con Python, con MySQL Fabric en utilidades no vamos a hacer nada. Esto tampoco. Para Visual Studio no vamos a desarrollar con Visual Studio. Para Excel tampoco vamos a hacer nada.
Así que continuaremos nuestra instalación. Que si están seguros que desea continuar, le damos que sí. Aquí nos dice los productos que se van a instalar, le damos siguiente y el sistema empieza a realizar la instalación de cada uno de los componentes. Primero tenemos el sistema manejador de base de datos, aquí está el progreso 71%. Luego tenemos el notifier, que es el que se instala en la barra tareas. Tenemos los conectores para trabajar con ODBC. Desde el panel de control podemos configurarlo. Tenemos un conector para C++, tenemos conector para Java, tenemos para .NET, tenemos para C, diferente de C++, tenemos toda la documentación de MySQL y tenemos unos archivos de ejemplo aquí como fase final en la instalación. La instalación es muy rápida, aquí nos salió un error en el ODBC, pero de igual forma no lo necesitamos. Listo, aquí se completó todo, salió un error con el conector de ODBC, pero no nos sirve. O no vamos a hacer nada con él en este momento. Le damos siguiente. Aquí nos muestra la configuración, lo que se va a configurar. Aquí nos está pidiendo el password por defecto del usuario root, que es el usuario administrador, y le voy a asignar del 1 al 8. Se confirma aquí abajo el password, ok. Nos dice que el password es débil, es weak, pero no importa. Acá podemos adicionar más usuarios. Por ejemplo, voy a crear un usuario que si deseo que el acceso sea desde solo local o desde cualquier host o cualquier máquina, el rol, aquí le podemos asignar el rol a nuestro usuario. Se lo seleccionaré como administrador de base de datos y nos pide el usuario, perdón, y nos pide la clave y confirmemos la clave. Utilicé del 1 al 8, nos confirma nuevamente que el password es débil, pero igual este es un ejemplo. Le damos siguiente. Aquí si queremos cambiarle el nombre al servicio de Windows lo podemos hacer, así como lo hicimos con nuestra versión de Apache. Aquí le activamos si deseamos que el servidor de MySQL Server se configure como un servicio de Windows. Lo marcamos, si no está marcado lo dejamos así. En esta opción nos indica si queremos que el servicio de MySQL arranque cuando la máquina inicia o se enciende. Acá nos dice si queremos ejecutar el servicio como un usuario del sistema estándar o como un usuario personalizado. No vamos a tocar esta configuración por defecto. Le damos siguiente. Aquí se van a aplicar las configuraciones del servidor. Acá veremos los logs. Le damos en ejecutar. Él detiene el servidor, extiende la configuración, actualiza la configuración del firewall, ajusta el servicio de Windows, está inicializando la base de datos ahora. Vean los logs, aquí están los logs. La versión está corriendo por defecto en el puerto 3306. Ya terminó de inicializar la base de datos. Nos está preguntando, la configuración de MySQL está tomando demasiado tiempo del requerido. ¿Deseas continuar o cancelar la instalación? Si tú vamos a darle aceptar. De igual forma ya terminó. Aquí aplicó las configuraciones de seguridad, luego creó las cuentas de usuarios que como tal root y Yepomares, y luego actualizó los menús
en la barra de inicio, el menú de inicio. Le damos finalizar, nos indica que la configuración ha sido completada y luego vamos a completar algunos ejemplos que nos trae por defecto. Aquí nos dice que nuestro servidor está trabajando sobre una arquitectura x64 o 64 bits. El estado es en ejecución. Aquí podemos verificar si nuestro root y la clave que le asignamos quedó bien asignada. Aquí la verificamos, nos indica que la conexión fue exitosa. Le damos siguiente y aquí el servidor o el instalador realiza una serie de verificaciones sobre el servidor de MySQL instalado. Mientras se termina de configurar, vamos a descargar una consola para acceso a bases de datos. Utilizaremos a Heidi, una consola sencilla para administración de base de datos. Administración es un cliente MySQL. Aquí lo podemos descargar. Tenemos la opción de descargar el portable o de descargar el instalador. Voy a descargar aquí el instalador. No pesa mucho, alrededor de aquí la versión 12 megas, no es muy pesado, y el instalador de ambas versiones de arquitectura 32 y 64. Miremos cómo va nuestro instalador de MySQL. Ya se terminó la instalación, le podemos darle finalizar y le damos finalizar. Vamos nuevamente a los servicios, a la consola de servicios, ejecutar services.msc y comprobemos el servicio MySQL. Aquí lo tenemos, está en ejecución y está a tipo de inicio automático, es decir, cuando arranque el servidor o la máquina donde lo tengamos instalado, él va a iniciar automáticamente. Aquí se está descargando nuestro cliente para MySQL, para acceso a datos. Esperemos que se termine. Regresemos a NetBeans, donde vamos a realizar un acceso al servidor de MySQL. Declaremos una variable conexión, la instanciamos con PDO. PDO recibe el tipo de driver que vamos a utilizar. Le decimos que el host va a ser igual al localhost o a local. El nombre de la base de datos trabajaremos con PHP 7, no existe en este momento, coma, esta es nuestra cadena de conexión, le damos coma, le enviamos el usuario, trabajaremos no con root sino con el otro que es un dbadmin también, y la clave asignada. Guardamos con control S aquí en NetBeans y actualizamos nuestro archivo mysql.php. ¿Qué error nos está diciendo? Nos dice base de datos desconocida. Nos está lanzando un error fatal. Le adicionaremos un try un catch PDO exception para capturar las excepciones que puedan ocurrir durante la conexión. Aquí le damos un eco y le decimos exc, que es nuestra variable de excepciones. Aquí vemos sin el fatal error y capturamos. Nos indica tengan cuidado al imprimir este tipo de error. ¿Por qué? Porque si están en producción y aparece algún error con la librería PDO, él le imprime, si es de conexión,
aquí le imprime su usuario y su clave. Así que este error no lo manejen así, sino traten de decir, por ejemplo, eco error en la conexión. En el ambiente de desarrollo sí pueden manejarlo para que lo manejen, sea más fácil el tratamiento, pero en producción sí no lo manejen así. Aquí le damos F5, nos dice error en la conexión. Pero ya sabemos que el error en la conexión es porque no encuentra la base de datos PHP 7. Ya se descargó nuestro cliente MySQL. No me gusta trabajar con MySQL Bench porque es demasiado pesado. Este es más ligero, es open source. Aquí la instalación es muy rápida. Y aquí lo activamos y lo ejecutamos. Aquí vamos a crear la conexión. Por defecto nos trae el localhost. Vamos a trabajar con MySQL. El usuario y clave puedo trabajar con Diplomares, que también es DBA. Le colocamos aquí clic derecho, cambiar nombre, un rename, le decimos PHP 7, va a ser el nombre de la sesión, le damos guardar y le damos abrir conexión. Aquí tenemos al cliente de MySQL, HeyDSQL. Aquí nos muestra las bases de datos por defecto que vienen habilitadas. Necesitamos crear una base de datos que se llame PHP 7. Aquí seleccionamos el tipo de codificación, le damos a aceptar. Ya tenemos nuestra base de datos que en este momento no tiene ninguna tabla. Nos regresamos al script de PHP, le damos F5. A ver si nos permite la conexión. El host MySQL, no sé si ok, de aquí me hizo el conexión exitosa. Pues hagamos algo así, va a ser una traza y print intentando conectar, y luego hacemos otro acá, print conexión exitosa. F5, aquí está intentando conectar y conexión exitosa. Listo. Entonces hagamos el ejemplo un poco más completo. Creemos una tabla. Vamos aquí a crear una nueva tabla que se llama personas. Esta tabla va a tener un ID de tipo entero, va a tener un nombre y apellidos y una edad. Y el nombre va a ser de tipo varchar de longitud 50, podemos manejarlo así. El apellido va a ser igual y la edad la trataremos como un entero. Aquí nos dice si deseamos permitir null, null. A esto vamos a decirle que es nuestro primary key y el valor por defecto va a ser autoincrement. Listo. Acá podemos visualizar el código que hemos creado visualmente y le damos guardar. Si desplegamos aquí ya tenemos una tabla personas, aquí está, que está vacía. Podemos en este más adicionar personas, por ejemplo Carlos Pérez, edad 20. Flecha hacia abajo y él automáticamente nos crea el ID. Creemos otro, David Castro, edad 25. Flechita hacia abajo, creamos otro. Creamos otro nombre, Laura Coronado, edad 22. Flechita abajo,
Marta Sánchez, edad 30, flecha abajo, y por último creemos a José Castillo, de 24 años. Aquí tenemos nuestra base de datos PHP con una tabla que se llama personas y con 5 registros. Tenemos aquí la consulta SQL personas. Ok, aquí nos retorna los 5 registros. Esto mismo lo vamos a hacer con desde PHP. Vámonos a la página vamos a Google y vamos a leer la configuración o la documentación de PDO MySQL PHP. Ya tenemos la conexión. Aquí en la página de PHP tenemos toda la documentación. Repasemos, porque estas funciones de PDO vienen desde la versión de PHP 4. En la 5 las mejoraron y ahora en la 7 ha sido mucho mejor, corre más rápido. Aquí hay algunas configuraciones en la instalación, pero sobre Linux. Aquí tenemos el historial de cambios, unas variables preestablecidas. Miremos acá, nos interesa son las funciones, el contenido. Aquí tenemos lo que hicimos, la conexión PDO, donde además le podemos enviarle como cuarto parámetro al objeto PDO los certificados, si queremos trabajar con conexiones certificadas. Aquí están. Mire aquí cómo se crea una tabla. Bueno, no, vamos aquí arriba, controladores PDO. Vámonos acá a PDO. Aquí constante, instalación, transacciones, sentencias. Creo que es podemos trabajar con, no, miremos aquí PDO Statement. Esta clase es la que nos permite hacer consultas a nuestra base de datos. Aquí vamos a tomar el select que habíamos hecho aquí. Luego ya tenemos nuestra conexión. Esto lo podemos eliminar. Esto aquí también, dejemos la conexión solo. Decimos conexión. NetBeans por defecto nos trae todos los métodos. Vamos a ejecutar a exec. No vamos a trabajar con prepare statement, sino con exec para ejecutar la consulta. Aquí si en NetBeans presionamos control y le damos clic en la función, aquí nos dice, por ejemplo, exec de PDO, que nos retorna el resultado de un PDO statement, o sea, de un script. Aquí digamos result, llamemos un var_run, a ver qué nos retorna. Vamos a nuestro script. 0. ¿Por qué 0? Nos está retornando 0, o sea, no hay resultados. Utilicemos query. Query también recibe una consulta SQL. A ver si ok, listo. Query
Y voy a pausar un ratico, voy a verificar algo y continuamos. Bueno, ahora sí podemos continuar. No estábamos tan mal, me disculpan. Listo. Después que ejecutamos el query del script sobre la tabla personas de la base de datos de PHP 7 del motor MySQL, necesitamos recorrer este objeto con datos. Lo podemos hacer con un for each. Decimos for each as registros y le decimos utilicemos un printr para imprimir a registros. Si le damos F5 nos va a mostrar toda esa información. ¿Cómo lo podemos formatear que se nos vea bien? Podemos utilizar la etiqueta pre, que nos permite formatear texto en páginas HTML. Le damos F5, quedó disculpen, esto es afuera, aquí, y vemos nuestros 5 resultados que aparecen en la base de datos: a Carlos, a David, a Laura, a Marta y a José. Así terminamos nuestro tutorial de PHP 7 con MySQL. Hasta el próximo tutorial, nos vemos. Cualquier pregunta, mi correo es jason.p@gmail.com o me pueden dejar el comentario que yo estaré pendiente a las dudas que tengan. Hasta luego.